agotamos. Y ahora sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Dolores Fonzi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué buen lugar! ¿Viste lo que es esta Creo que ventana? mi casa la veo desde acá. ¿En serio? Sí. ¿Dónde está Coglan? Y hacia allá, justo hacia allá. Justo no la vemos. Si te subís a la terraza, la sí. ves. Si te ¿Cómo subís a la terraza. andan? Bien, ¿vos? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues contenta, agradecida, emocionada. Emocionada. Pues ¿Qué- vengo qué- de España y que ya se me ha pegado el acento. El acento. ¿Qué va? Que va, que sigue, tío. Empecemos por lo más cercano en el tiempo, que es ¿qué te estás encontrando con la película una vez ya en la calle, ¿no? O sea, una vez que salió. Un nivel de amor y agradecimiento impresionante. Cero hate. Primera vez en la vida que nadie me tira una mala onda. No me voy a hacer la maltratada, tampoco es que No. en general, pero realmente sí, como un agradecimiento. Gracias por hacer la película, gracias por contar esto, gracias por visibilizar esta problemática. A mí me pasó, le pasó a tal, le pasó a tal. Esta memoria, este aire fresco que trae de esa memoria nuestra, un patrimonio de la unión de las mujeres, que a la vez no hace falta ser mujer, ni militante, ni feminista para verla. Para nada. Es una película sobre la injusticia. Digamos, todo es muy... Lloro muy seguido en el día, pero más que nada de emoción. Sí, la verdad que muy emocionante lo que está pasando. Realmente creo que pasa algo que posta es un peliculón y pasa eso, que llega más allá del espíritu militante que por ahí podríamos tener en ir a ver, sino que la puede ver todo el mundo, pero se genera un espacio en el cine tremendo de encuentro, de cantito, de llanto, de abrazo, de desmayos también. Sí, no yo sé me si enteré, viste. me enteré eso. Todos Tenía una sectores. amiga en esa función y se desmayaron. estabas vos, también ¿no? no? Yo vi, sí, los primeros 10 minutos o los primeros minutos, que es tremendo, como Sí. toda esa entrada de ella al hospital y demás, que medio que lo mirás ahí como, ay Dios mío, y si en el medio del cine se empieza a escuchar médico, pum, se desmaya. Y ya todas minas, ¿viste? No. Yo puedo, yo ayudo, no sé qué. Pobre, era el novio de una chica, se fue. Si había 3 pibes, uno se desmayó. Y se fueron la piba y el pensé novio que era- así. Pero- No sabía. Qué bueno, no, pensé que habían sido 2 chicas las que se habían desmayado. Tampoco se ve nada, che, para No, desmayarte. No, pero No, pero- entras en la Está piel del sugerido, personaje, sí, está ¿no? sugerido. Como algo ahí Está fuerte. súper bien construido Sí. ese comienzo con esa tensión. No, ese es mi propio logro personal, como lo que me gusta a mí es que es una película. Claro. Es una película que te entretiene, que empieza, que va, que digo, que está el hecho real, ¿no? Pero sobre todo es una película, es un evento cinematográfico y lo que sucede cuando la ves con tanta gente en los cines llenos que están pasando ahora, como, no sé, una amiga que no había podido me dijo, boluda, recorrí 3 salas y la vi en tercera fila en la que terminé viéndola. Obviamente tiene el subidón de que es la película representante para el Oscar y el Goya, y que eso levantó en San Sebastián, bueno, en fin, todo ese pequeño recorrido que le da un... Pero después como que verla con mucha gente también es un acto... No, y lo que tiene Salís. fundamentalmente, creo que más allá de todo lo que puede representar o dialogar políticamente o ser importante, es una buena película. Eso digo, eso es lo que digo. Sí, Mira, sí. el día del preestreno de la película que estaba Nelly Millansky, que tiene 96, o sea, estaban todas las fundadoras de la campaña nacional en la van premier del martes. El jueves hicimos otra premier que era el estreno oficial en el Gomón, pero el día martes viene Nelly y me dice... Te quiero decir algo, nena, me dice, tocaste todos los temas que hay que tocar y nosotros obvio que le íbamos a bancar la película, pero encima es buena. Entonces defender algo que está bueno, me decía, estaba tanta buena. O no, Marta le decía a Marta Rosen, sí, la verdad que está muy buena. Como que encima, bueno, sí, obvio, le iban a hacer el... Contaste en algunas entrevistas, incluso cuando fuimos al cine con Ofe, que estabas Yo vos estaba. presentándola, cómo, bueno, vos hiciste de alguna forma en esa entrega de premios, haces público el reclamo Sí. en su momento por la causa de Belén y cómo es ese proceso a llegar a dirigirla. Me interesa qué preguntas, qué dudas tuviste vos en el momento donde tomás la decisión de hacer la película, ¿no? Y qué dudas previas tuviste. Es buena la pregunta. No, o sea, primero que Blondie fue un ejercicio
que me salió bien y la pasé bien, sobre todo que es lo más importante. Disfruté cada instancia del proceso de la película. En esta le dije, obvio que siento que es lo que tengo que hacer, siento que es mi segunda película, lo que no sé si tengo que actuarla, hacer todo, si eso da. Después dije sí, y después, claro, era difícil. Por supuesto que el recorrido de una película es como un poco lo que cuenta la película, es el trabajo colectivo de un equipo que cree en algo y lo saca adelante. Entonces, cuando tenés un equipo que te responde y que son talentos, Mica Saieja Arte, Javi Juliá, que es tucumano además en foto, Angie Garracija, o sea, un montón de personas de todo el equipo que yo ya había trabajado en Blondie. Después ahí ya te podés, ya con un buen equipo, la verdad que dirigir es medio, no voy a decir es una boludez, pero si está sostenido por un equipo, cualquier cosa es posible. Ustedes están acá y acá hay 20 personas, obvio, ¿no? Digo, y muchas más que no están acá, digamos. Sí, que están allá. Pero digo, es como hay algo de eso, de confiar en cada instancia y sobre todo trabajar duro y duro. Para mí lo más importante es el guión, en el sentido de que si tenés dudas con el guión, estás en problemas porque si tenés un buen guión y lo filmaste, no hay manera de que el material te quede. Por ahí te falta, por ahí te sobra algo, pero de hecho yo saqué 40 minutos de película, eran 2 horas 20, dura ahora 1 hora 40. Entonces en el guión había otra vuelta todavía que sacamos. Y el guión, perdón, se va construyendo con los personajes, con los protagonistas, con las personas reales que se representan en la película. Me imagino mucha charla y mucha entrevista previa. ¿Cómo es ese laburo de investigación hasta llegar a la historia? Bueno, estaba Carito Santos a cargo de la investigación y es el libro de Ana Correa, Somos Belén, como Biblia, digamos, del proceso. El libro jurídico de Soledad Esa sobre el caso, que hay muchas cosas de la película que están ahí. Por ejemplo, y todo lo que ves en la película sucedió. Claro. Está manipulado para que sea una película, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, los jueces cuando se enteraron que la tenían que liberar, sacaron la noticia en el diario 2 días antes de la liberación. En la película está puesto antes para ejercer presión desde antes. O lo de la basura es real. Le abren la puerta y le dicen, andate. Claro. ¿En serio? Sí. Mirá. Todos los hechos, salvo el fuego en la celda, que eso lo metimos un poquito de ¿no? De susto. Sí. Salvo eso, creo, y algunas cosas que meto de mi persona para ironizarme a mí misma, porque siento que hay algo de lo autorreferencial que es fundamental cuando metes algo personal. Porque me decían, qué loco que una abogada tan católica, no, lo católico es mío. Claro. O sea, ella... Soledad Esa, WhatsApp abierto 24 horas, tipo, Sole, ¿vos cuál es tu relación con la religión? La verdad, y tipo, cualquier hora del día, cualquier momento contestando al instante, muy genia, muy generosa. Y por ejemplo, ella decía, no, yo usaba la estructura de Católicas por el Derecho a Decidir como estructura política para militar. Claro. No es que ella era esa goy que vemos tan aguerrida, esa soy yo. Entonces, ¿cómo mezclarme, o sea, cómo reírme de mí misma? Porque me decían, ¿ironizás al personaje con su relación con la religión? No, hay un montón de cosas mías ironizadas. Claro. El video de Gangnam Style, yo lo había hecho el año anterior porque fui la mami que había dirigido Blondie y me tocó hacer el video y era con Gangnam Style y cuando llego a la producción digo, yo me lo imagino con Gangnam Style, sí, ¿sabes cuánto sale, mamita, la de Gangnam Style? Bueno, lo logramos, digamos, pero como cosas de la realidad que para mí son fundamentales de que se vayan mezclando con el caso real y con lo que va a ser la película, que tiene que ver con qué película me gusta ver a mí. Recién hablabas del guión, pero siento que hay un montón de decisiones estéticas en la película que también son políticas, digamos, ¿no? Hoy se muestra mucho, no sé, series o películas en las cárceles o en lugares pobres y no es lo mismo cómo mostrarlo eso, ¿no? No, a mí no. Si había una fobia, digamos, que tenía es que mostrar la cárcel como una kermés carnavalesca me daba... Primero que no era así esa cárcel, era una cárcel que era medio una escuelita abandonada y las presas no era una población carcelaria como conocemos en las grandes cárceles, eran 28. Y estaba atestada de gatos. Mirá. Y la de cárcel de hombres en Tucumán de ratas. ¿No es loco? Mirá. Enfrente a la Guardia Real, donde ella cae ese día, que es ese plano secuencia, enfrente está la cárcel, que se ve en un plano cuando yo entro a la Guardia, pero se ve un paredón que no se entiende.
pero la cárcel de hombres está enfrente a la guardia hospitalaria donde están las urgencias obstétricas. Todo es como los gatos, los animales y el concepto estético de la cárcel de mostrar lo inanimado y la muerte del encierro, lo que significa el encierro como algo estéril, donde no sucede nada, planos quietos, no sé qué, todo eso sí era un concepto estético que me interesaba. Y el afuera, el movimiento de mujeres, Agnès Varda, las minas, el color, viste, verde, violeta, naranja, como todo muy explotado. También a propósito de lo vital. Lo vital está afuera, el encierro es la muerte, y como ese encierro no pasa más, en vez de hacer lo que es, no sé, una cárcel tumbera, viste, Claro, sí, esto sí. que ya estamos acostumbrados. Igual no era así. En Tucumán era esta escuelita donde yo pude entrar porque Soledad esa tenía una persona que defendía, y que justo el día que yo llego al scouting la liberaban a la persona porque era un hombre, porque transicionó en esa cárcel, y fue la única manera de poder entrar. Ella es mi asistente, dice, Wow. ¿cómo te llamas? Sí, entró así con los pelos así, el comisario va adentro, y cuando salgo, ustedes, sí. Bueno, pero pude entrar. No, todo construido muy de la mano de Soledad esa, de Belén, de la Real Belén, que ¿Trabajaste vino con ella? al preestreno, el martes, Sí. al preestreno. Me lo habían dicho, yo no me acordaba, y de repente salgo y hago, ¡ah! Me hace, cálmate. Yo, sí, qué bueno que viniste. Sí, mi hermana me presenta a las amigas, no sé qué, pero estuvo ahí. Sí. ¿Y Viviendo cómo te dijo cómo lo No, ella ya la Sí, había visto ya la película. Hicimos una proyección especial para ella que debe ser fuertísimo. O sea, Soledad la vio horrible. y le digo, ¿te gustó? Sí. Y el marido, está buenísima. Digo, pero ¿qué te pasa? No, claro, porque era alabar la película, era como alabarse a sí misma. No podía decir, está increíble la película, soy una genia. ¿Entendés? Como, no podía decirlo, entonces... Y Belén lo mismo, o sea, vio la película, fue una proyección donde que yo no estaba de viaje, pero tuvieron que pararla un par de veces. La volvió a ver y después fue al preestreno, que fue una fiesta. Muy de la mano de todo el mundo, de los que participaron, y todo el mundo muy contento que esto suceda. No fue en contra de ninguna voluntad de nadie, todo el mundo de acuerdo y tirando por el mismo lado. Si no, ya se vería, como siento que Sí. se vería en la película, el karma, ¿viste? Cuando contás algo que hay uno que te hace un juicio, no sé, esas cosas. Sí, sí. Qué feo, No, ¿no? Sí. hay algo que me parece particular, que es que no es lo mismo si esta película salía, no sé, 2 años después del caso, no sé, Ajá. en el 2018, 2019, que saliendo ahora. Hay algo de que este gobierno pone al feminismo como un enemigo o como enemigas. Mismo dentro del sector del campo nacional y popular hay gente que señala que el feminismo, no sé, Sí, fue una de las complicó causas. las cosas. Exacto. ¿Qué sentís cómo dialoga esta peli en este presente con esos dos contrapuntos? Creo que hay talentos de las películas que tienen que ver con la época en la que caen. Como que no da lo mismo, justamente esto, si esta película salía 2 años después o 2 años antes, como que justo hay una endija en la historia donde esta película entra, nadie supo qué se estaba haciendo, se hizo con un cuidado terrible. Por supuesto que van a ningunear al feminismo, a la unión organizada, al trabajo colectivo, porque divide y reinarás, y porque si salís a quejarte te pegan un palo en la cabeza. Entonces, o miedo o cansancio, por eso que ya dimos tanto, pero siento que esta película trae este aire fresco de este patrimonio que fue nuestro en ese momento y que claramente te recuerda que si lo pudimos hacer en ese momento, lo podemos volver a hacer en cualquier momento. Y que es verdad que uno se cansó y que lo dio todo y que fue agotador y que después vienen estos oligofrénicos a tirar hate, como dice mi hija, y que decís, pará, me voy a cuidar un poco. A la vez, ojo, eso está ahí, es un patrimonio nuestro, no solo del feminismo, digamos, de cualquier pueblo que se quiera organizar en contra de lo que haga falta. Por algo las calles ahora llenas de gente, bueno, en fin, con todo lo de Palestina. Digamos, es un momento particular para la unión y la organización, más allá de que ellos se entierran solos, justo en este momento, pero que tiene ese halo la película. Siento que hay una cosa angelada que tiene que ver con que justo el día que
el día que salimos como los representantes de Oscar y Goya el miércoles fue el día de que nos enteramos del triple femicidio en Florencio Varela. O sea, y la gente salió a la calle, veías a la policía correr porque iban a reprimir a esa gente. O sea, tiene que ver con la época, hay algo que está acompañando, la película acompaña la época y la época acompaña la película, y hay algo de ese ida y vuelta en el que confío que por algo es, y que estoy contenta de haber hecho algo que valga la pena con este momento en el que estamos viviendo. Sobre todo lo vivo porque cuando ya estrenás la película ya es de la gente y lo que pasa es eso. Sobre todo es como gracias compañera por haberla hecho, y si no es compañera también gracias por haberla hecho. Y no es que gente que está en contra del aborto ve la película y cree que agradecen que exista la película también. Hay algo que se muestra también, recién hablas de las cárceles, pero las escenas en el hospital, en la guardia, que es muy fuerte porque toma otra perspectiva más allá de esto del aborto, del abandono que hay, sobre todo para las personas y las mujeres pobres a la hora de llegar al sistema de salud. ¿También te pasó de ir y conocer esos espacios, el hospital donde pasó esto? Yo vengo de tiempo, hacíamos un programa en las cárceles, íbamos con Mariana Volpi, una de las productoras de La Mujer de la Fila, otra película muy, muy buena de esta época. Hacíamos un programa de ir a las cárceles, o sea, en contacto por supuesto, durante la campaña del aborto, en contacto con un montón de gente y víctimas de estos maltratos. Ahora mismo con la película me han escrito abogadas que me decían, más allá de que queremos que se estrene para verla, queremos que se estrene para que tire luz sobre ciertos casos que todavía que están en limbos legales, de pibas que están en la misma situación que Belén, pero hoy, con una ley ya promulgada, y que igual tipo un aborto de avalancha en el hospital y están presas. O sea, lo malo es que Belénes hay un montón. Lo bueno de la película es que soledades de esa pueden haber más. Y es como algo inspiracional que siento que pasa o gente que dice quiero estudiar abogacía cuando ve la película, o abogadas que dicen quiero volver a ejercer, o darle ese lugar a esos héroes cotidianos que si pusiesen un poquito más de garra o de dedicación en estos casos que los tienen a mano día a día, le pueden cambiar la vida a alguien. Y ahí está como el camino del héroe antihéroe de una mujer, de su vida convencional, que está en un pueblo, o sea, en Tucumán, que es una provincia pequeña, conservadora, pero resistente, y de una... tiene un power Tucumán impresionante, justamente por eso, ¿no? Porque tienen que hacer la contraofensiva contra lo conservador que es ese pueblo. Pero le cae esta piba, no se había enterado, en 2 años y medio en este pueblo no se habían enterado que existía, y cuando se enteran con un mismo expediente donde una abogada hace que la condenen a 8 años sin agregar ninguna prueba, mismo expediente, la liberan en 4 meses. O sea, es cómo querés ver la vida, ¿no? Desde qué punto querés enfocarte y encarar las situaciones, porque es lo mismo caso, mismo expediente, y una cree que se merece los 8 años y la otra la saca en 4 meses con el movimiento de mujeres. Hay algo muy interesante de cómo dialogan las problemáticas de género con las disputas de clase también, ¿no? O sea, como que son las dos cosas claramente en la película, ¿no? Le prestaste, más allá de que el caso lo muestra, ¿no? El caso real, le prestaste especial atención a que estén iluminadas esas dos cosas, digamos, que son las disputas de género y también son las disputas de clase. Está muy... Lo que traté fue de no acentuar nada. O sea, hay algo de no solemnizar ningún tema. Porque siento que cuando querés bajar línea es peor, cuando querés poner un acento molesta. Y hay algo de la película que muestra estas personas, ¿no? Las muestra. Muestro el barrio de Belén, no acentúo en la condición de clase. Muestro a Soledad esa con sus privilegios de clase, pero tampoco acentúo en eso. Muestro la religión, pero también la muestro como una realidad cotidiana, donde yo desde mi lugar, por eso digo, me expongo a mostrar esa relación con la religión y unos hijos que preguntan lo que preguntan en la película. Pero me parece que lo que más... O sea, lo que
lo que intenté fue justamente no ponerme por delante del relato, a bajar más línea de lo que ya el relato mismo baja, Claro, perfecto, digamos, ¿no? entiendo. Entonces digo, bueno, mostrar a estas personas que son parte de esto que sucedió, de este caso real y tal, con respeto hacia todas las personas que fueron parte. Y me parece interesante algo del género que es como, no es que los malos son los hombres y las buenas, porque de hecho no, en la película las malas, hay muchas malas que son tipo la conductora del programa de tele, que es María Qué Marín, que es mala una ella. genia. Sí. Malísima. Qué bien que está ella. No, Ay, ahora te quiero hablar de todas las actuaciones que Juli me parecen Cardinali, que increíbles. la rompe. Sí. Total. Sí, sí, sí. Bueno, Chachi, como mostrar que es así el sistema, que viste que puede estar de un lado del otro, pero sí, y el puedes arruinarle marido la- de Soledad esa es el un personaje marido, importante también. Sí, y que es desde ese lugar de respeto con lo que ella hace y cómo la acompaña. Como siento que lo que logramos, lo que hicimos bien fue no poner acentos en nada y solo ser como testigos de esto con una gracia cinematográfica, haciéndolo un evento cinematográfico, ¿no? Y hay algo que sí que para mí queda muy bien reflejado y que a mí me pareció muy loco poder ver las manifestaciones, las marchas, los pañuelos verdes, las consignas de algo que vivimos, ¿no? Que Sí. estuvo ahí, una está acostumbrada por ahí a ver la revisión histórica en el cine como, bueno, no sé, algo que pasó alguna vez. Pero también que queda claro eso, como, simplemente es personas organizándose, ver cómo podemos salir a la calle, fue así en Tucumán, fue así en todos lados ante cada problemática. ¿Cómo trabajaste en reconstruir eso, en volver a eso que vos también estabas ahí? En principio, las personas que se presentaron en Tucumán para participar de las marchas fueron como 1.500 personas. No había dinero para esa cantidad de extras. Por suerte estaba Boat, que es una empresa de postproducción que hizo toda la magia. Siempre que los nombro me agradecen, así que los nombro. Que lograron multiplicar esa masa de gente, que escanearon a cada uno del equipo para que estén en la Buenísimo. marcha. Eso fue re lindo. Para ti iba a decir algo. ¿Cómo reproducir? No, eso fue fuerte estar en Tucumán y que todo el mundo quería participar, porque todos habían estado en la marcha de Belén y 1.500 personas que quedaron 200, ¿no? Claro. Y después se reprodució. Así se logró. Pero era necesario ir contando cómo se va agrandando, viste, desde la mesa de esa asamblea de mujeres tipo que terminan todas gritando, hasta cómo se iban sumando las personas. Eso fue parte fundamental en el momento del guión de cómo construir ese crecimiento. Y cómo le iban avisando a ella sí. también, como che, tranca, que hay cada vez más personas. Claro, acá. ni una menos, no sé qué, pero todo esto mientras que ella le iba sucediendo la presión de sacarla, porque ella también, lo que Soledad de esa me contaba es, yo te veo a vos mirando para todos lados en la película, o sea, como había algo que se nos mezcló, está bien de conocerla, de estar con ella súper generosa, pero hay algo de un estado que yo no sabía, es imposible racionalizar y que ella lo ve y dice, me veo te juro, me dice yo, o la primera marcha cuando entregan los panfletos después del programa de tele, que no había nadie, Sí. que llovía y no sé qué, estaban ellas con la agrupación mirando la escena y una se me acerca, que es a la que le pintaron el auto con el pen, en todo Sí. eso. No fue a Soledad, fue a otra compañera que lo metí en el auto de Soledad, pero llorando y decía, fue así, no nos daban bola, o sea, Sí. no, o sea, cómo se mezcla finalmente lo que uno recuerda de lo que vivió con la ficción y cómo esa ficción te devuelve eso que uno vivió, que tal vez no fue tan así, pero que termina siendo como Sí. la postal de ese Pasa recuerdo. siempre, no sé, para muchas personas Mandela es Morgan Freeman. Bueno, exacto. Y para muchas Claro. personas Soledad de esa vas a ser vos. Bueno, como a Maradona, que cuando lo vio a Gael le dijo, el che, Maradona a Gael. ¿entendés? Impresionante. Che, tiene algunos momentos de comicidad el guión Sí. y la peli. Muchos está Laura Paredes en esos momentos. Sí. Me interesa cómo fue ese laburo de guión de elegir en qué momentos la peli iba a ser graciosa, que nunca falla, digamos, cuando decide ser graciosa. Bueno, hay cosas que volaron, que eran, por ahí se pasaban de vivas. La vida es trágica. Y uno vive, no digo, hay algo como de reírnos de las tragedias cotidianas, porque si no, ¿qué hacemos? Es un embole, si no todo. Obviamente que no te podés reír del caso, ironizando el caso, porque es una tragedia terrible lo que vivió Belén,
por supuesto, pero sí me parecía que a la vez, digamos, el feminismo, digamos, mostrar las capas, la carga mental de las madres, de las mujeres, digamos, porque si el protagonista hubiese sido un hombre, no lo ves llevando a los pibes al colegio, ¿viste? O yendo al supermercado a comprar la milanesa. Bueno, hay algo del entramado de la carga mental de las minas. Reírnos un poco de eso, que un poco también tiene Blondie, algo de reírnos de lo que nos pasa a la clase media. O sea, entonces está lo del video de Gangnam Style, que es como todo el tiempo rompen la bola con lo del video. Ya escribí, contesté lo del video y al final pasa el video que es asqueroso, está filmado horrible, lo odio, pero siento que no lo podía sacar, que tenía que exponer a la película también ser eso, que es un video de VHS pedorro de unos papis de un colegio, que fue lo que me había tocado hacer el año anterior. El programa de tele es risa por momentos. Sí, metimos lo de la exposición de una senadora, que no voy a decir quién es por si acaso, juicio, pero lo de los perritos. Terrible. Es como, lo bueno, claro, lo bueno de haber vivido, eso de tu pregunta, volviendo a eso, lo bueno de haber vivido la militancia del aborto tan intensamente fue que tengo vivido, o sea, yo estuve en programas donde el conductor era eso que ven en la película, con un tipo que se llamaba no Uterini, pero... Sí. Conchacio. Obarrio, que después se dio vuelta que ahora es buena onda Obarrio, pero en ese momento era Obarrio se llamaba. Y boludo, o sea, es un chiste increíble. Y ahora se llama Uterini, tampoco es tan lejano a la realidad. No. Entonces estábamos ahí, digamos, ¿entendés? O sea, y después tenés que escuchar lo de los perritos, que por suerte por supuesto fue después del caso Belén, pero era como mezclar todo y con el diario del lunes... Poder reírnos de toda esa realidad que sí vivimos todas o todos los que estuvimos en ese momento. Aparte, sí, ¿cómo no vas a usar lo que esas... Total. Lo que sí, eso todo, no sé... Potenciar... Sí, es que lo ves y aparte decís, esto está bien contado, yo estuve ahí, eso pasó, yo lo vi. No me van a decir que no pasó, yo lo vi. O sea, la realidad supera la ficción. Es que hay algo que cuando aparece lo de los cachorritos, no sé cómo decirlo, pero es la sensación de decir... No está exagerando, digamos. Son cosas que se decían o que se dicen. O sea, tenemos presente la escena real. Exacto. Entonces, no es que decís, che, se le fue la mano con el guión. Claro, boludo, te hiciste la graciosa, te fuiste, te pasaste de viva. No, boludo, lo vimos todos. O sea, eso estaba ahí. Después lo puse en la tele, ¿no? Digamos. Pero eso, así miles de recursos. O sea, todo eso que está en la película está tratado, sacado. Para mí cuanto más personal, íntimo, verdadero, cuanto el germen sea más personal, íntimo, verdadero, más universal se vuelve. Y hay algo de esa sensibilidad que tiene el caso que, digo, ¿cómo fue? Yo nunca estuve en un set de cine, pero por lo que he escuchado siempre es muy trabado, hay muchos tiempos muertos, no sé qué. ¿Cómo era convivir ese mecanismo de filmación con un caso tan sensible, digamos, y construir esa sensibilidad en planos que capaz se filman muchas veces o que se hacen en un segundo? Mira, el plano secuencia del inicio fue duro. O sea, se desmayaron gente en el cine, se desmayó gente en el set. Pues yo no actuaba y cuando no actuaba estoy conectada con la actriz, entonces iba y le decía, Cami, escucha, ¿viste ahí cuando...? No, o sea, tremenda tremenda, venía tremenda. Una del equipo y me abrazaba, o veías que se iba una llorando, o de repente uno que, viste, adentro de un quirófano encerrado, era fuerte, muy fuerte, tipo, muy fuerte. Cami, ¿querés un pucho? Fumadora, Cami, como yo. ¿Querés un pucho? Sí, dale. Después de haber hecho 5 tomas, o sea, ¿no? Pucho, y yo me acercaba y ella fumando el pucho le decía, escucha, ¿viste acá? Porque la cámara era plano secuencia antes. Todo plano secuencia, desde el principio hasta el final del quirófano, plano secuencia, y después lo entregué porque tampoco estoy agarrada de las cosas. Solté y hay unos cortes entre medio para en pos de la película. Yo te hubiese dicho que era un plano secuencia igual. Te quiero, gracias. No, por eso sí, entra. Capaz porque estaba así. Bueno, pero después hay un corte que es al médico con las piernas abiertas de ella, que ahí ese plano empezaba antes en un círculo, en una cosa circular donde ella despertaba. Que era terrible. O sea, corté ahí porque era como, basta con esta escena, terminemos. Pero le doy el pucho y sí, Cami, y entonces una se iba llorando, la otra me abrazaba y no sé qué, y cuando yo iba, bueno, ¿viste acá cuando gritás? Cuando la segunda vez que gritás, llamen a mi mamá, decirle, como, era imposible.
Qué fuerte. Qué 11 tomas. No, fuertísimo. ese momento uno no se podía reír. En la cárcel ya había pocos actores, estaban las tucumanas, que son las genias, Sanji, Camunias, Cami Caram, y todo el mundo de la cárcel fue lindo, te diría. Más allá de la carga del lugar, que era un lugar de menores Sí. devoto, que era medio trash, pero después, todo lo familiar, el colegio, los papis, el baile Gangnam Style lo coreografió mi hijo. Tengo unos videos de él bailando y todos los actores haciendo lo que él hacía. Y mi hijo me miraba y me decía, ¡ah! Como que quiere Quiero ya. ser director. Sí, obvio. Hay algo que te llama mucho, a mí me llamó mucho la atención de la película, que es que todas las actuaciones son buenas. No hay un bolo que vos digas, y además parece obvia, pero muy buena decisión de que la protagonista sea tucumana y no sea... Espectacular. No, Es y que a mí me parece hubiese obvio, gustado pero- realmente que todos hablemos en tucumano. Lo que pasa que fue muy corto todos los plazos. Fue la escritura en 3 meses, green light. Yo me tuve que ir a hacer una serie que fue medio el arreglo con la plataforma a Chile. Volví, hicimos la previa y no iba a mandarme un tucumano mal hecho. Cabrón. O Chachi que me decía, intento. Le digo, no, prefiero que actúes bien, boluda, de verdad. O sea, prefiero que actuemos bien, con todo el respeto que tenemos por la provincia de Tucumán. Pongamos actores tucumanos. Todo el elenco es tucumano. Hay de Santiago del Estero, de San Luis, de Jujuy, de Córdoba. Pero es súper federal el elenco. Eso es Katia Sheckman y Mariana Mitre, que son unas genias en casting y que le da esa humanidad al casting tan increíble. Los Y después, niños son Los bárbaros. niños son bárbaros. Y después tenemos a Fran Ure, que hizo toda la previa del coacheo actoral, y Echi Díaz en set, que también, o sea, ahí sin soltar nunca la actuación. Porque si yo estoy en set, ¿no? Tenés que estar como muy atenta a todo. Me hubiese gustado tener el tiempo y el dinero como para tener 6 meses de preparación de acento tucumano, sí. Me hubiese gustado haber hecho un tucumano, sí. Creo que es la única crítica que le podría hacer a la película. Bueno, más plata. Che, y No, mentira. No. ¿qué diferencias encontraste en cómo fue leída la peli acá o ahora que estuvieron en San Sebastián? O no sé si tuviste otros Estuve en otros Río países. el viernes. En Río fue muy loco porque el aborto es ilegal. Sí. Entonces se armó un pañuelazo, pero ya con ganas de movilización. O sea, ya con ganas de... Es una película que trae, que inspira, que tal cosa, al movimiento. Y además Brasil, que es una población femenina no sé, si se juntan las mujeres brasileras, rompen todo. Yo un poco hablaba de eso cuando hacía prensa y cuando... que se vio la película con ánimos de que sea bandera de esta lucha en Brasil donde es ilegal. En Chile es ilegal, también la mostré en Chile, en República Dominicana, Centroamérica, en fin, digo, hay un montón de lugares donde con necesidad de que sea puerta de batallas, digamos, que es fuerte, es emocionante y a la vez lo celebro, imagínate, digamos, increíble. En San Sebastián también, porque había mucha gente de todo el mundo. De hecho, ahí había una señora periodista brasilera que me dijo, tenés que ir al Festival de Río, tenés que ir. Me obligó, fui un día de 7 de la mañana a 7 de la mañana, o sea... y es fuerte lo que pasa con la película. Porque también hubo algo del movimiento feminista que se contagió en todos lados. El Sí. pañuelo verde que de golpe en todos los países. Eso yo, o sea, cuando... Yo. No, pero cuando fui a los Sí. Fénix, y tuvimos una reunión como asamblea con las cabezas de varias agrupaciones donde los pañuelos eran en Ecuador marrón, naranja en Colombia, no sé cómo, y unificamos el pañuelo verde en México para esa presentación de un premio, porque al final el cine puesto en función de la política, ¿no? Como ente político, cómo puede modificar algo, mostrar algo, lo que sea. Y ahí nos pusimos de acuerdo en que el pañuelo verde, porque la ola verde Sea verde argentina para todos, fue sí. súper inspiradora para toda Latinoamérica, y ahí nos pusimos de acuerdo que sea verde. Y estuvo buenísimo porque ya vas a Brasil o el verde y ya está relacionado completamente con la causa. No. Tremendo. Sí, y tremendo. ahora a los Oscars. ¿Cuándo se define eso? Todo depende de las brujas del mundo. Igual es una temática, yo no la ¿A quiero quién hay que quemar. meter en el freezer, Hay che? que no, frizar a nadie. Yo creo que es una temática muy adentro de las temáticas de las películas. Yo de creo los que Oscars. sí.
Y creo que realmente tiene que ver con algo de esta endija que digo, donde entra la película, con una necesidad en un momento, que a la vez está buena, que no es que... O sea, que puede competir cinematográficamente, no con los... No sé, no con Paul Thomas Anderson. ¿La vieron la última? No la vi Todavía todavía. no. Buenísima, ¿no? Sí. Una película que vi en mi vida. Ah, ¿en serio? Todos dicen, Impresionante. todos están Estoy diciendo muerta, pero muerta no puedo maravillas creer. de Está esa bien, peli. 180 millones de dólares vale, ¿no? Contra. Tiquito. Es muy poquito. No, y me manda un mensaje un amigo. Fui a ver la película Belén con mi mamá. Fue increíble. Yo salía de verla de Paul Thomas y yo. Dolores, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Igual vayan a ver Belén, Sí, no la de Paul. No, vayan a ver Belén, está en un montón de salas, Montón, así que sí. aprovechen para verla en cine porque esto que decía Belén Dolores Belén, Sí. Dolores Belén. Dolores Belén de la primera escena y de lo impactante que es ese plano secuencia y Sí. ese comienzo, creo que vale la pena verlo en el cine, no solo por la pantalla grande, el sonido, todo, sino por la experiencia de verlo con otras personas. encuentro. Y aparte Chicas. se van a reír, pueden llorar, Se pero se van a aplauda reír. una abuela hasta de el Plaza de final. Es un plan Mayo, con se amigas, canta con amigos, con Sí, familia. sí. Se te desmaya un Gracias novio por ahí. invitarme. Mira, llegó Seba de Caro, mi Lleva amigo Seba de Caro. Seba de Caro. Bueno, vamos a separar un segundo porque yo me quiero tomar un vaso de agua y ya Dale. llega Seba de Caro aquí a hacer su columna de todos los lunes. Gracias, Que Dolo, no por baje la venir. energía, Marcos. Venga, No, ¡arriba! por favor, estamos fuertes y firmes. Gracias, chicos. En un ratito venimos.